El olor a chocolate caliente con canela y pan de muerto, recién horneado, todavía flotaba en la cocina cuando escuché el timbre sonar 3 veces seguidas. Con esa urgencia que solo tienen las manos de quien viene a pedir algo, no a dar. Soy Carmen, tengo 66 años, y he manejado esta panadería desde que mi esposo Aurelio se fue al otro mundo hace 15 años. Mis hijos creen que porque uso mandil y huelo a harina todo el día, mi cabeza está tan blanda como la masa del Conchas. No saben que la mujer que amasa también sabe medir, pesar y cortar cuando hace falta. Nunca imaginé que la traición llegaría en Día de Muertos, disfrazada de preocupación filial. Siempre pensé que si algún día mis hijos me fallaban, sería por descuido, por distancia, por esa indiferencia que crece cuando los hijos hacen su vida lejos. Jamás sospeché que vendrían los 4 juntos, coordinados como lobos, a devorarme en mi propia mesa. Yo estaba terminando de decorar la ofrenda del recibidor. Había puesto la foto de Aurelio rodeada de cempasúchil fresco que compré en el mercado de Jamaica esa mañana. Su pan favorito, el de nata, estaba en un plato de talavera junto a una copa de mezcal y las veladoras encendidas. El altar olía a copal y a recuerdos buenos. Cada noviembre hago lo mismo desde que él se fue, y cada noviembre lloro un poquito menos, porque la memoria deja de doler cuando se convierte en gratitud. Abrí la puerta esperando ver a mi vecina Lupe, que me había prometido traer los tamales de rajas para la cena comunitaria del barrio. Pero no era Lupe, eran ellos. Mis 4 hijos parados en la banqueta de la calle Madero como si vinieran a un funeral. Y en cierto modo así era, solo que el muerto no estaba en la ofrenda. Fernando, el mayor, con su saco de marca que le queda apretado en la panza cervecera. Patricia, la segunda, con sus lentes oscuros puestos a las 6 de la tarde, como si el sol de noviembre en la Ciudad de México fuera insoportable. Diego, el tercero, que no soltaba su teléfono celular ni para darme un beso. Y la menor, Sofía, que al menos tuvo la decencia de traer unas flores, aunque después entendí que eran flores de despedida. No traían disfraces de calacas ni calaveritas de azúcar. Traían carpetas, folders y esa expresión de falsa compasión que he aprendido a reconocer después de décadas de tratar con proveedores mentirosos. «Mamá», dijo Fernando entrando sin que yo lo invitara, pisando el petate nuevo que puse en la entrada. «Necesitamos sentarnos a platicar. Es urgente». «La cena es a las 8», respondí cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Trajeron algo? ¿Los nietos?» «Los niños están con sus papás», dijo Patricia quitándose los lentes y revelando unos ojos que esquivaban los míos. «Esto es entre nosotros, mamá. Es sobre tu futuro, mi futuro». Esa palabra me supo amarga, como café requemado. Cuando alguien dice «tu futuro», con esa voz, lo que realmente quiere decir es nuestro negocio. Me senté en mi sillón de terciopelo verde, el que Aurelio me regaló en nuestro aniversario 30. Desde ahí podía verlos a todos, parados alrededor de la sala como testigos en un juicio donde yo era la acusada. Fernando sacó de su carpeta unos papeles con membrete que yo no reconocí. «Mamá, la situación es esta. La panadería ya no es rentable. El barrio está cambiando. Están construyendo una plaza comercial a 2 cuadras y un grupo inmobiliario nos ofreció comprar el terreno. Es una oferta millonaria». «¿Nos ofreció?», pregunté levantando una ceja. «¿Desde cuándo la panadería es de ustedes?» «Es del patrimonio familiar», intervino Diego sin levantar la vista de su teléfono. «Papá la fundó para todos». «Tu papá la fundó con sus manos y las mías», corregí. «Y cuando él murió, yo la mantuve viva sola, horneando desde las 4 de la mañana, pagando sueldos, modernizando los hornos, aguantando crisis y pandemias. Ustedes lo único que heredaron fue el apellido». Patricia se sentó en el brazo del sofá y usó ese tono dulce que emplea cuando quiere convencerme de algo que me va a perjudicar. «Justamente por eso, mamá. Ya trabajaste demasiado. Mereces descansar. Mira tus manos». Miré mis manos. Sí, estaban curtidas, con manchas del horno y callos de 40 años de amasar. Pero eran manos fuertes, manos que sabían crear. «Mis manos están perfectas», dije. «El punto es este». Fernando abrió otra carpeta y sacó folletos a color de un lugar llamado Jardines de la Serenidad. Fotos de viejos sonriendo en jardines artificiales,
haciendo manualidades con pegamento y brillantina. Encontramos una residencia de primer nivel en Cuernavaca, clima templado, enfermeras especializadas, actividades recreativas. Ya hicimos el enganche. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con el cuchillo del pan. Los miré uno por uno. Fernando, que evitaba mis ojos. Patricia, que jugaba con su anillo. Diego, que por primera vez soltó el teléfono. Sofía, que apretaba las flores contra su pecho como un escudo. ¿Me están internando?, pregunté. Mi voz salió plana, sin emoción. No porque no la sintiera, sino porque la emoción que sentía era demasiado grande para caber en un grito. «No es internar, mamá», dijo Fernando con esa sonrisa de vendedor de coches usados. «Es una transición. Tú te vas a Cuernavaca a disfrutar el clima y nosotros nos encargamos de cerrar el trato con la inmobiliaria. Es lo mejor para todos. ¿Y la panadería? Se vende con el terreno. El comprador va a demoler todo para construir departamentos de lujo. Nos ofrecen una cantidad que nunca veríamos con bolillos y conchas». Ahí estaba, desnudo y sin barniz. Querían vender mi panadería, mi casa, mi vida, mi ofrenda, mis recuerdos, todo, y meterme en una caja bonita en Cuernavaca mientras ellos se repartían el botín como buitres sobre un animal que todavía respira. Miré la foto de Aurelio en la ofrenda. Sus ojos de hombre bueno me devolvieron la mirada desde el papel fotográfico. «¿Qué harías tú, viejo?», le pregunté en silencio. Y casi pude escuchar su risa ronca diciéndome: «Tú sabes, Carmen, tú siempre supiste». «Está bien», dije. Fernando parpadeó. Patricia abrió la boca. Diego levantó la vista del piso. Sofía soltó un suspiro que sonaba a alivio mezclado con culpa. «¿Está bien?», repitió Fernando, incrédulo. «Tienen razón. Ya estoy vieja. Me canso al subir las escaleras y el olor a levadura a las 4 de la mañana ya no me emociona como antes. Quizás Cuernavaca me siente bien». Se miraron entre ellos con esa complicidad de quien acaba de ganar una partida sin esfuerzo. Vi cómo las mandíbulas se relajaban, cómo los hombros bajaban. Ya me tenían donde querían. Rendida, dócil, lista para el empaque. «Solo déjenme esta noche», pedí levantándome del sillón. «Mañana es Día de Muertos. Quiero pasar la última noche con la ofrenda de su padre. Mañana temprano me llevan». «Claro, mamá», dijo Patricia abrazándome con esa ternura de plástico que me daba escalofríos. «Empaca solo lo esencial. La residencia proporciona todo». «¿Y la cena del barrio?», pregunté. «Prometí llevar pan». «Olvídate del barrio, mamá», dijo Diego ya con el teléfono de vuelta en la mano. «Ellos encontrarán otra panadería». Salieron en fila, dejando tras de sí el olor a perfume caro y a traición barata. Desde la ventana los vi subirse a sus coches. Fernando hablaba por teléfono, seguramente con el agente inmobiliario, dándole la buena noticia. Patricia se retocaba el labial en el espejo retrovisor. Diego ni siquiera volteó. Solo Sofía se detuvo un momento en la banqueta. Miró hacia arriba, hacia mi ventana, y nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su mirada que los otros no tenían. ¿Vergüenza? ¿Duda? Después subió al coche de Patricia y se fueron. Cerré la cortina. Me quedé de pie en la oscuridad de mi sala, iluminada solo por las veladoras de la ofrenda. Las llamas bailaban proyectando sombras que parecían fantasmas amigables. «Bueno, Aurelio», le dije a la foto, «ya viste lo que criamos. Pero no te preocupes. Esta vieja todavía tiene harina en el costal». No fui a empacar, fui al sótano. La panadería La Esperanza ocupa la planta baja de una casona de 1940 en la colonia Roma. Arriba vivo yo, abajo, los hornos de piedra que Aurelio instaló cuando éramos jóvenes y estúpidos y creíamos que el amor y la masa madre bastaban para sobrevivir. Tenía razón. Bastaron, pero debajo de la panadería hay un sótano que mis hijos olvidaron que existe. Ahí guardamos las harinas en tiempos de escasez, los moldes de temporada y algo más. La caja fuerte que Aurelio empotró en la pared detrás de un estante de charolas viejas. Bajé las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. Encendí la luz amarillenta del foco pelón. El sótano olía a humedad y a vainilla rancia. Moví el estante con una fuerza que sorprendería a cualquiera que me viera con mi mandil de flores y mis chanclas. Abrí la caja fuerte.
Adentro no había dinero. Había algo más valioso. Documentos. Las escrituras originales del terreno a mi nombre. El testamento de Aurelio que nadie más había leído completo. Y una carpeta gruesa con información que yo había recopilado durante los últimos 3 meses, desde que escuché por accidente una llamada de Fernando mientras él creía que yo estaba dormida frente a la televisión. La vieja no va a soltar la panadería por las buenas, le había dicho al agente inmobiliario. Hay que moverle las fichas. Busca un lugar para guardarla. Uno bonito, para que no nos remuerda tanto. Que se vea que la estamos cuidando, no desechando. Guardarla. Como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la remodelación. Esa noche no dormí. Al día siguiente empecé a planear. Saqué mi teléfono. Mis hijos se burlaban de mi celular. Decían que era un ladrillo. No sabían que yo manejaba las cuentas de la panadería, los pagos a proveedores y la nómina de 12 empleados desde ese aparato. Marqué un número. Bueno, Rosario, soy Carmen. Patrona. ¿Cómo está? ¿Todo listo para mañana? Rosario era mi mano derecha en la panadería. 30 años trabajando conmigo. Empezó como ayudante de limpieza a los 18 y ahora era la mejor panadera del barrio. Mis hijos la trataban como parte del mobiliario. No sabían que ella era mi socia silenciosa desde hacía 5 años, cuando le vendí el 20% del negocio en un acto que registré ante notario sin decirle a nadie de mi sangre. Rosario, llegó la hora. Mis hijos vinieron hoy. Mañana me llevan a Cuernavaca. Escuché su respiración alterarse. ¿Hizo lo que me dijo? Todo. Los documentos están listos. Necesito que vengas al sótano a las 5 de la mañana antes de que abra la panadería. Trae a tu hermano con la camioneta. Ahí estaremos, patrona. ¿Estás segura de esto? Nunca estuve más segura de nada en mi vida. Colgué. Me arrodillé frente a la ofrenda de Aurelio. No recé. Le hablé, como le hablaba todas las noches desde que se fue. Viejo, mañana se acaba una cosa y empieza otra. Los muchachos no salieron como esperábamos, pero la culpa también es nuestra. Les dimos todo masticado, nunca los pusimos a amasar. Ahora van a aprender, aunque les arda. A las 4 de la mañana me levanté como todos los días de los últimos 40 años, pero esta vez no encendí los hornos. Me bañé, me puse ropa limpia, me peiné el cabello canoso en una trenza apretada. A las 5 en punto, escuché el toque suave en la puerta trasera del sótano. Rosario entró con su hermano Tomás, un hombre callado y fuerte que manejaba camiones de carga. En 3 horas, trabajando en silencio, sacamos lo que importaba. Los moldes originales de cobre que Aurelio trajo de Oaxaca, las recetas escritas a mano en cuadernos de contabilidad con pasta de cuero, las fotos familiares verdaderas, no las copias que decoraban la sala, la maquinaria portátil que yo había comprado con mis ahorros y que no estaba inventariada en ningún documento de la panadería, y la caja fuerte entera que Tomás arrancó de la pared con una barreta como quien saca una muela podrida. ¿Y los hornos de piedra?, preguntó Rosario mirando los 4 hornos enormes que eran el corazón de la esperanza. Esos se quedan, dije. Son parte del edificio. Que los tumben si quieren. Pero sin las recetas y sin quien sepa usarlos, son solo piedras calientes. A las 8 de la mañana, cuando mis hijos llegaron en caravana a recogerme, yo estaba sentada en la sala con mi bolso negro sobre las rodillas y la ofrenda de Aurelio intacta. La panadería estaba cerrada. Un letrero en la puerta decía, cerrado por duelo familiar. Fernando entró primero, impaciente. ¿Lista, mamá? El tráfico a Cuernavaca se pone feo después de las 10. Lista, 10. ¿Eso es todo lo que llevas?, preguntó Patricia señalando mi bolso pequeño. Es todo lo que necesito. Me subieron al coche de Fernando. Patricia iba adelante, retocándose el maquillaje. Nadie se sentó conmigo atrás. Diego nos seguía en su coche. Sofía iba con Patricia. Mientras salíamos de la colonia Roma, pasamos frente a La Esperanza. Vi el letrero pintado a mano que Aurelio colgó en 1985. Vi la puerta de madera con la campanita que sonaba cada vez que entraba un cliente. Vi la ventana donde exhibíamos las roscas de Reyes en enero y los panes de muerto en noviembre. No lloré. Llorar es desperdiciar agua que se necesita para la siembra. Por cierto, dijo Fernando mirándome por el espejo retrovisor, el agente inmobiliario viene mañana a tomar medidas del terreno.
Dice que la demolición puede empezar en enero. ¡Qué rápido!, comenté. El mercado no espera, mamá. El precio del metro cuadrado en la Roma está por las nubes. Si no vendemos ahora, perdemos la oportunidad. Claro, dije cerrando los ojos. No querrás perder la oportunidad. Llegamos a Jardines de la Serenidad a mediodía. Era exactamente como en los folletos. Jardines simétricos con pasto artificial, bancas de cemento pintadas de blanco, y ancianos sentados en sillas de ruedas mirando la nada con ojos de pez muerto. El edificio olía a pino sintético y a sopa de sobre. Una recepcionista con sonrisa ensayada me registró mientras mis hijos firmaban papeles sin leerlos. Les urgía irse. Tenían cosas que vender. «Feliz Día de Muertos, mamá», dijo Fernando dándome un beso seco en la frente. «Mañana venimos a verte. Cuida la ofrenda de tu padre», le pedí. «Sí, claro», respondió ya caminando hacia la puerta. Sofía fue la última en irse. Me tomó las manos y las apretó. «Mamá, yo». «Vete, hija», le dije suavemente. «Todavía no es tu turno de hablar». Me quedé sola en la habitación. Una cama individual, un buró de melamina, un baño con regadera sin presión. Desde la ventana veía el estacionamiento y un muro de tabique sin aplanar. Bonita vista para morir. Pero yo no había venido a morir. Había venido a renacer. Saqué mi teléfono y llamé. «Rosario, ya estoy adentro. ¿Cómo va todo, patrona?» Tomás ya descargó todo en la bodega de mi cuñada en Xochimilco. Los moldes, las recetas, la maquinaria, todo seguro. Y el licenciado Paredes me confirmó que los documentos están registrados. La escritura del terreno está blindada. ¿Y la cuenta? La transferencia al fideicomiso se procesó esta mañana. El banco en Monterrey confirmó la recepción. Perfecto. Ahora descansa, Rosario. Mañana va a ser un día muy largo para ellos. Me recosté en la cama dura y cerré los ojos. Por primera vez en 3 meses, el nudo que tenía en el estómago se aflojó. No sentía rencor. Sentía la calma helada del cirujano que ha estudiado la radiografía y sabe exactamente dónde cortar. Mis hijos llegarían mañana a La Esperanza con el agente inmobiliario. Abrirían la puerta con la llave que Fernando guardó en su bolsillo con orgullo de nuevo dueño. Entrarían esperando encontrar hornos calientes, vitrinas llenas, el olor a pan que vale millones en metros cuadrados. Y encontrarían el cascarón. Hornos fríos, vitrinas vacías, paredes desnudas, donde antes colgaban cuadros y reconocimientos. Y en la caja registradora, ni un peso. Solo un sobre blanco con mi letra. Esa imagen me arrulló mejor que cualquier canción de cuna. A las 6 de la mañana desperté con el sonido de unas campanas lejanas. Era 2 de noviembre, Día de Muertos. En mi casa, a esta hora, los hornos ya estarían calientes y el barrio entero olería a pan recién hecho. Aquí olía a cloro y a café instantáneo. Desayuné en el comedor comunitario. Avena aguada con un plátano que tenía más manchas que mi historial crediticio. A mi lado se sentó una señora de 80 y tantos años que tejía sin parar. ¿Es nueva?, me preguntó sin mirarme. Llegué ayer. ¿La trajeron sus hijos? Sí, a mí también. Hace 4 años. Dijeron que volverían cada domingo. Hizo una pausa en su tejido. Ya perdí la cuenta de los domingos. Sentí una punzada en el pecho, pero no de miedo, de confirmación. Había tomado la decisión correcta. A las 10 de la mañana, mi teléfono explotó. 5 llamadas perdidas de Fernando en 3 minutos. Luego Patricia. Luego Diego. Dejé que sonara mientras tomaba un té de manzanilla en el jardín, sentada junto a un naranjo que era lo único auténtico en todo ese lugar. Cuando consideré que habían sufrido lo suficiente, contesté la 6ª llamada de Fernando. No dije nada, solo escuché. «Mamá». El grito llegó distorsionado por la furia. ¿Qué pasó aquí? La panadería está vacía. No hay nada. Se llevaron todo. Las vitrinas, las recetas, los cuadros, la caja registradora, hasta la foto de papá de la ofrenda. Nos robaron. Escuché a Patricia de fondo, histérica. Mis recetas. Las recetas de la abuela. Esas valían una fortuna. Me tomé un sorbo de té antes de hablar. Nadie les robó nada, Fernando. No se puede robar lo que nunca fue de ustedes. El silencio al otro lado fue delicioso. Denso, confuso,
aterrorizado. «¿Qué estás diciendo?», susurró él. «Estoy diciendo que yo vacié mi panadería. Vendí lo que se podía vender. Guardé lo que tenía valor sentimental y transferí el resto a un lugar donde ustedes no pueden meter las manos. Ahora, si quieren entender lo que pasó, les sugiero que abran el sobre que dejé en la caja registradora y léanlo despacio, que la prisa es mala consejera». Colgué. Apagué el teléfono. Me terminé el té mirando cómo una mariposa monarca se posaba en las flores del naranjo. En México, decimos que las monarcas son las almas de los muertos que regresan a visitarnos el 2 de noviembre. ¿Eres tú, viejo?, le pregunté a la mariposa. ¿Viniste a ver el espectáculo? La mariposa abrió y cerró las alas 2 veces antes de irse volando. Lo tomé como un sí. 3 horas después, escuché el rechinido de llantas en el estacionamiento. No necesité asomarme. Conocía el sonido de la desesperación de mis hijos hasta en la forma de estacionar. Llegaron los 4 juntos, pero ya no venían con la arrogancia de ayer. Fernando traía la corbata chueca y la camisa sudada. Patricia se había quitado los tacones y caminaba descalza sobre el pasto porque le temblaban las piernas. Diego, por primera vez en años, no tenía el teléfono en la mano, y Sofía venía atrás, separada del grupo, con los ojos rojos. Los esperé sentada en la banca del jardín, tejiendo con las agujas que le pedí prestadas a mi vecina de habitación. La imagen debió desconcertarlos. Su madre, la mujer que supuestamente estaba senil y derrotada, sentada como una reina bajo un naranjo, tejiendo con la tranquilidad de quien no tiene nada que perder. «Mamá», Fernando se plantó frente a mí. Tenía el sobre blanco arrugado en el puño. Leímos la carta. «¿Y no puedes hacer esto? La panadería es patrimonio familiar. Las escrituras. Las escrituras están a mi nombre, Fernando. Siempre lo estuvieron. Tu padre me las dejó a mí, no a ustedes. Eso dice su testamento, que por cierto ninguno de ustedes se molestó en leer completo cuando él murió. Estaban demasiado ocupados peleando por el coche. Pero la venta del terreno», empezó Patricia. «No va a haber venta», dije con la calma de quien anuncia que mañana lloverá. El terreno de la Esperanza fue transferido la semana pasada a un fideicomiso irrevocable. Lo firmé ante el notario público número 43 de la Ciudad de México, con evaluación psiquiátrica previa que certifica que estoy más cuerda que todos ustedes juntos. «¿Fideicomiso?», preguntó Diego, y por su cara supe que no tenía la menor idea de lo que significaba la palabra. «Significa que el terreno ya no es mío ni de nadie. Pertenece a una fundación, la Fundación Aurelio Mendoza para la Capacitación en Oficios Artesanales. El objetivo es convertir La Esperanza en una escuela de panadería gratuita para jóvenes de colonias populares». La cara de Fernando se descompuso como masa que se deja fermentar demasiado tiempo. Se infló de rabia, se puso roja y después se desinfló hacia abajo, derrotada. «Estás loca», dijo, pero ya sin convicción. «Vamos a impugnar. Vamos a traer abogados. Te van a declarar incapaz». Saqué de mi bolso una copia del acta de evaluación psiquiátrica. Se la extendí como quien ofrece un bolillo a un cliente. 2 psiquiatras independientes, certificados por la UNAM, me evaluaron hace 5 días. Aquí están sus firmas. Si tú alegas que estoy loca, yo alego que ustedes me internaron aquí contra mi voluntad, lo cual es privación ilegal de libertad. ¿Quieres jugar ese juego, hijo? Porque yo tengo más fichas que tú». Fernando tomó el papel. Lo leyó con ojos febriles que se movían rápido sobre los sellos y las firmas. Con cada línea, su rostro perdía un tono de color. «Y hay algo más», continué sacando otra carpeta. «Yo también sé investigar. Fernando, debes 4 meses de renta del departamento de Polanco que no puedes pagar porque tu negocio de importaciones es una fachada que perdió dinero desde el primer día. Estás viviendo de tarjetas de crédito clonadas de la empresa». Fernando dio un paso atrás, como si le hubiera dado una bofetada. «Patricia, tu esposo no sabe que hipotecaste la casa de Querétaro para pagar la cirugía estética que dijiste que fue un regalo de aniversario. Si él se entera, adiós matrimonio». Patricia se cubrió la boca con las manos. «Diego, tus inversiones en negocios digitales fueron una estafa piramidal y tú lo sabías. Metiste dinero de tus socios y ahora te están buscando. Por eso querías tu parte rápido». Diego palideció hasta parecer cenizo. «¿Cómo sabes todo eso?», balbuceó Fernando. «Porque tengo amigos que ustedes desprecian.
Rosario tiene primos en todas partes. Don Chucho del mercado conoce a medio mundo. Doña Lupe de la esquina escucha todo. Ustedes creen que la gente humilde es invisible. Yo sé que son la mejor red de inteligencia que existe. El silencio se extendió por el jardín. Los otros residentes del asilo nos miraban desde las ventanas como si fuéramos una telenovela en vivo. ¿Entonces qué?, preguntó Patricia con la voz rota. ¿Nos vas a denunciar? No, respondí guardando la carpeta. Soy su madre, no su enemiga. Pero tampoco voy a ser su banco ni su víctima. Les dejé la casa de la colonia Roma. Las paredes, el techo, las instalaciones. Pueden vivir ahí si quieren, o rentarla para pagar sus deudas. Pero el negocio, las recetas, la marca, la esperanza, eso se viene conmigo. ¿A dónde?, preguntó Fernando con un hilo de voz. A donde ustedes no puedan encontrarlo. Al menos no hasta que aprendan a ganarse su propio pan. Fernando se dejó caer en la banca frente a mí. Ya no había abogados que invocar, ni amenazas que lanzar. Era un hombre de 45 años sentado como un niño al que le quitaron el juguete. «Mamá», dijo, y su voz se quebró por primera vez. «Tengo deudas. Debo mucho dinero. Si no pago». «Lo sé», respondí. «Y lo siento, pero esas deudas las contrajiste tú, no yo. Te pagué la universidad, te presté para tu primer negocio, te regalé un coche, te financié 2 bodas porque la primera esposa te dejó por tacaño. En algún momento, Fernando, el grifo tiene que cerrarse. ¿Nos vas a dejar caer?», preguntó Patricia, llorando sin maquillaje por primera vez en años. ¿Tus propios hijos? No los estoy dejando caer. Los estoy dejando de cargar. Hay una diferencia. Llevo 40 años cargándolos y miren el resultado. 4 adultos que no saben freír un huevo sin la tarjeta de mamá. Me levanté de la banca. Me dolían las rodillas, pero enderecé la espalda como si tuviera 20 años. «Ahora váyanse», dije. «Es Día de Muertos y quiero estar en paz. Si quieren llorar, vayan a llorarle a su padre en la ofrenda. Él sí se merecía sus lágrimas». Los vi caminar hacia el estacionamiento. Fernando iba adelante, encorvado, arrastrando los pies. Patricia se apoyaba en Diego, que por primera vez parecía estar presente en la realidad. Sofía se quedó atrás. «Mamá», dijo acercándose a mí cuando los otros ya no podían oír. «Yo no quería esto. Yo les dije que no». La miré. De los 4, Sofía era la que más se parecía a Aurelio. Tenía sus ojos mansos y su manía de morderse el labio cuando estaba nerviosa. «Lo sé, hija, pero no dijiste que no lo suficientemente fuerte. Lo siento. No me digas que lo sientes. Demuéstramelo». Sofía asintió. Se limpió los ojos y se fue. Me quedé sola en el jardín. El sol de la tarde pintaba todo de naranja, como cempasúchil derramado sobre el mundo. Una enfermera se acercó con un vaso de gelatina. «¿Está bien, señora Carmen?». Sus hijos parecían muy alterados. «Están perfectos, hija. Solo están digiriendo una comida que no les gustó. ¿Quiere su gelatina? Es de limón, por ser Día de Muertos». «Claro», dije. Hoy todo me sabe a gloria. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, hice la llamada que llevaba meses planeando. «Rosario, mañana a las 7 pasa por mí. Me voy de este lugar». «¿A dónde vamos, patrona?» «A Xochimilco. A la bodega de tu cuñada. Vamos a montar el taller». «¿Tan pronto?» «Rosario, tengo 66 años. No tengo tiempo para perder en residencias con gelatina de limón. Tenemos una escuela de panadería que abrir». Pasaron 4 meses. El invierno se fue, y la primavera trajo con ella el olor a jacaranda y a masa fermentando. Yo ya no vivía en un asilo. Vivía en una casa pequeña en Xochimilco, cerca de los canales, en un barrio donde la gente todavía se saluda por su nombre y los panaderos se levantan antes que el sol. La escuela de Pan Aurelio Mendoza abrió sus puertas en febrero, en un local que Rosario encontró cerca del mercado de flores. No era bonito. Era un galerón de lámina con piso de cemento y mesas de madera rústica. Pero tenía lo único que importaba: los hornos viejos que Tomás trajo desarmados desde Xochimilco, las recetas escritas a mano por 3 generaciones de panaderos, y una maestra que sabía que la diferencia entre un buen pan y uno mediocre es la paciencia. Empezamos con 12 alumnos, chavos de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta.
muchachos que nunca habían tocado un rodillo y mujeres jóvenes que querían un oficio que no dependiera de nadie más que de sus manos. Les enseñé lo que Aurelio me enseñó a mí, que amasar es un acto de fe, que la levadura necesita tiempo y calor para crecer, y que el pan más sabroso es el que se hace con las manos agrietadas del trabajo honesto. Rosario se encargaba de la administración. Su sobrina Lupita manejaba las redes sociales. Un día, un periodista de un diario local escribió una nota sobre nosotros. La tituló «La abuela que convirtió la traición en levadura». Se volvió viral. De pronto teníamos lista de espera para las clases y donaciones de fundaciones que yo ni conocía. No supe nada de mis hijos durante 3 meses. El silencio dolía, pero era un dolor necesario, como el que sientes cuando te quitan el yeso y el hueso soldado duele al moverse por primera vez. Rosario me traía noticias por su red de primos y comadres. Fernando había vendido su coche de lujo y estaba trabajando de contador en una empresa pequeña en Coyoacán, sin asistente, sin oficina privada, sin tarjetas de presentación en papel caro. Patricia se había separado temporalmente de su esposo y vivía con las gemelas Sofía en el departamento de la Roma. Cocinaban en casa para ahorrar. Las nietas iban a escuela pública y, según la vecina de abajo, se escuchaban risas por primera vez en años. Diego había desaparecido un tiempo, pero después me enteré que estaba en Puebla, trabajando en una fonda de un amigo, lavando platos y aprendiendo a cocinar. Sofía fue la primera en buscarme. Apareció un sábado en la escuela, sin avisar, con un mandil nuevo y un paquete de mantequilla. «Vine a aprender», dijo desde la puerta. La miré. Tenía las manos limpias, sin manicure, sin anillos, los ojos cansados pero claros. «El mandil se pone antes de entrar», le dije. «Y aquí se llega a las 5 de la mañana. Mañana estaré aquí a las 5». Y cumplió. Sofía empezó desde abajo, barriendo, lavando charolas, pesando harina. No le di trato especial. Cuando se quemó con una charola caliente, le dije lo mismo que le decía a todos. El horno no distingue entre ricos y pobres. Respétalo o te marca. Un mes después, Sofía ya sabía hacer conchas perfectas. Sus manos, que antes solo sabían teclear en un teléfono, ahora tenían callos de amasar y olían a canela. Una tarde, mientras limpiábamos los hornos, me dijo: «Fernando pregunta si puede venir». «¿A qué?» «A verte, a hablar. No a pedir, solo a hablar». Sequé mis manos en el mandil. «Dile que cuando sus manos se parezcan a las mías, puede venir a tomar un café, ni un día antes». Sofía asintió. Entendió. Pasaron 2 meses más. Una mañana de junio, mientras enseñaba a los alumnos nuevos a hacer pan de elote, vi una figura parada en la puerta del taller. Era Fernando. Estaba flaco, quemado por el sol, con ropa sencilla que yo no le conocía. Se paró en el umbral sin atreverse a entrar. Me acerqué limpiándome las manos en el mandil. Lo miré de arriba abajo. Tenía los zapatos gastados, la camisa arremangada y las manos ásperas. Unas manos que por primera vez en su vida parecían haber trabajado de verdad. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Muéstrame las manos», le dije. Las extendió. Tenía callos en las palmas y una cortada mal cicatrizada en el pulgar. Manos de hombre, no de señorito. «Pasa», dije. «Hay café en la cocina». Nos sentamos en la mesa del fondo, entre sacos de harina y charolas apiladas. Le serví café negro en un jarro de barro. Tomó un sorbo y cerró los ojos. «Sabe igual que el de papá», dijo. «Es la misma receta. Siempre fue la misma». Hubo un silencio largo. Fernando miraba el jarro como si buscara las palabras en el fondo oscuro del café. «Mamá, no vine a pedirte nada». «Lo sé. Vine porque la semana pasada estaba sacando cuentas en la oficina y me di cuenta de algo. Nunca en mi vida había ganado un peso con mi propio esfuerzo. Todo lo que tuve, me lo diste tú o me lo prestó alguien. Cuando me quitaste todo, sentí que me arrancabas la piel. Te odié mucho». «Lo sé», repetí, «pero después empecé a sentir el piso bajo mis pies. Por primera vez. Como si antes estuviera flotando y no me diera cuenta. Ahora sé lo que cuesta una tortilla, lo que pesa un día de trabajo, lo que vale llegar a la casa cansado y saber que ese cansancio es tuyo, que te lo ganaste». Se le quebró la voz.
No lloraba con esos mocos escandalosos de la vez anterior. Era un llanto silencioso, de hombre que ha masticado su orgullo y lo ha tragado. ¿Me perdonas?, preguntó. Yo te perdoné el mismo día que te parí, Fernando. Las madres perdonamos antes de que nos ofendan, pero perdonar no es lo mismo que permitir. Te perdoné, pero no te iba a permitir que me devoraras. Me miró con ojos húmedos que por primera vez no pedían dinero, pedían algo mucho más difícil de dar, otra oportunidad. ¿Puedo venir los sábados?, preguntó. A ayudar, a lo que sea. Barrer, cargar costales, lo que necesites. Aquí se llega a las 5, dije levantándome para volver a los hornos. Y se entra con mandil. Mañana lo traigo. Lo vi irse caminando por la calle empedrada de Xochimilco, con las manos en los bolsillos y la espalda un poco más derecha que cuando llegó. No era el hombre que yo hubiera querido criar, pero quizás era el hombre que necesitaba ser. Volví al taller. Rosario me miró desde el mostrador con una ceja levantada. ¿Qué?, le dije. Nada, patrona. Solo que tiene usted el rímel corrido. Yo no uso rímel, Rosario. Entonces tiene el alma corrida. Pero se le ve bien. Me reí. Una risa que me llenó el pecho de aire caliente, como cuando abres la puerta del horno y el vapor te abraza la cara. Esa noche, en mi casa de Xochimilco, me senté en el patio a mirar las estrellas. Tenía entre las manos un jarro de café y en el regazo la foto de Aurelio que rescaté de la ofrenda aquella noche de muertos. Viejo, le dije al cielo, creo que funcionó. El pan está subiendo. Una brisa cálida me acarició la cara, trayendo el olor lejano de los hornos que ya estaban encendidos en alguna panadería madrugadora del barrio. Mis hijos creyeron que me arrancaban de raíz cuando me llevaron a aquel asilo. Creyeron que una mujer de 66 años, con las rodillas gastadas y el pelo blanco, no podía reinventarse. Creyeron que sin la panadería yo no era nada. Se equivocaron. Yo no soy la panadería. Yo soy la masa madre. Puedo perder el local, los hornos, las vitrinas. Pero mientras tenga mis manos y mis recetas, puedo hacer pan en cualquier rincón del mundo. Mis hijos están aprendiendo. Lento, con dolor, con las manos ampolladas y el orgullo roto, pero están aprendiendo. No todos al mismo ritmo. Sofía ya hornea sola. Fernando viene los sábados y carga costales sin quejarse. Patricia me mandó un mensaje la semana pasada diciendo que hizo sus primeras conchas en casa y que las niñas dijeron que sabían casi como las de la abuela. Diego todavía está en Puebla, pero Rosario me dijo que mandó una carta preguntando si podía venir a tomar un curso. No les voy a devolver el dinero. Eso ya no existe como tal. Está invertido en hornos, en harina, en becas para muchachos que sueñan con abrir su propia panadería. Pero les voy a devolver algo mejor. La oportunidad de construir algo propio, con sus propias manos, desde cero. Porque la mejor herencia no es el dinero que dejas cuando te mueres. Es la lección que siembras cuando todavía estás viva. Me levanto de la silla. Mañana hay que hornear temprano. Los alumnos nuevos llegan a las 5 y hay que tener los hornos listos. Tengo 66 años, las rodillas me crujen, las manos me duelen y soy más feliz que nunca. Entro a la casa y antes de apagar la luz miro una última vez la foto de Aurelio. Descansa, viejo, le digo. Tu pan sigue saliendo del horno. Y esta vez no se lo van a comer los que no se lo merecen. Cierro la puerta. Afuera, Xochimilco duerme entre canales y flores. Adentro, la masa madre descansa en su frasco de vidrio, esperando el amanecer para volver a crecer. Como yo, como siempre, porque las mujeres como nosotras, las que hemos amasado, horneado y alimentado, las que hemos quemado las manos y tragado el humo, no nos apagamos, solo cambiamos de horno. Y este nuevo horno, caliente y lleno de futuro, apenas se está calentando,